Buen día para todos, mi nombre es Ana Jennifer Fonseca Chaleal, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, de la asignatura Teorías del Aprendizaje a cargo del doctor José Antonio Lugo Medina. Hoy estaremos hablando sobre el concepto de aprendizaje y el valor de las teorías que lo explican. Estudiar las teorías del aprendizaje se ha vuelto muy importante en el quehacer docente. Para Chung, el aprendizaje es un cambio a lo largo plazo en los comportamientos o en las conductas que resultan de las experiencias que tenemos día a día. Esta mirada se complementa con la visión de Gallardo y Camacho, quienes afirman que la diversidad de conceptualizaciones que hay respecto al aprendizaje permite comprender la diversidad de los fenómenos educativos que tenemos. En esta presentación abordaremos el concepto de aprendizaje, sus tipos y la relevancia de las teorías que lo sustentan, con el fin de entender cómo enriquecen la práctica docente y promueven aprendizajes significativos. Iniciemos por entender el concepto de aprendizaje. Para Chung, aprender implica un cambio que se mantiene en el tiempo, ya sea en nuestro comportamiento o en nuestra capacidad de actuar. Y este cambio es el resultado directo de practicar o de vivir experiencias formativas. Podemos visualizar este proceso como un árbol del conocimiento. Las raíces representan la experiencia y la práctica, son la base invisible pero esencial, por ejemplo como cuando un niño aprende a hablar escuchando y repitiendo sonidos día tras día. El tronco simboliza el proceso de cambio continuo, es esa transformación interna que no siempre vemos, pero que se fortalece con el tiempo, por ejemplo cuando pasamos de leer sílabas a comprender textos completos. Las ramas son esas nuevas conductas y capacidades que adquirimos y son los resultados visibles de ese aprendizaje. Por ejemplo, como cuando un estudiante no solo resuelve un problema matemático, sino que logra explicar cómo lo hizo. Y los frutos representan esos resultados tangibles y aplicables del aprendizaje. Son esas competencias que podemos utilizar en la vida real, por ejemplo, como cuando un estudiante aplica lo aprendido sobre ecuaciones para calcular el presupuesto familiar. Este árbol crece con el tiempo, echa raíces profundas en la experiencia y desarrolla un tronco sólido mediante la práctica constante. Expande sus nuevas ramas o nuevas capacidades y finalmente da frutos que alimentan nuevos aprendizajes que los puede compartir con los demás. Veamos que existen diferentes tipos de aprendizaje, cada uno con unas características que los distinguen. El aprendizaje mecánico es memorístico y sin significado. Por ejemplo, aprendernos las tablas de multiplicar repitiéndolas sin entender por qué nos dan esos resultados. El aprendizaje significativo se basa en relacionar lo nuevo con conocimientos previos. Por ejemplo, comprender que la fotosíntesis se basa en cómo respiran las plantas. El aprendizaje por recepción ocurre mediante la instrucción directa, es decir, aprender las reglas gramaticales a través de una explicación de un docente. El aprendizaje por descubrimiento es cuando el alumno construye su conocimiento de forma autónoma, por ejemplo, descubrir cómo funciona un circuito eléctrico armando uno en clase. El aprendizaje de conceptos implica la adquisición de ideas abstractas, por ejemplo, entender qué es la democracia a través de ejemplos y discusiones. Y el aprendizaje de proposiciones se refiere a la relación entre conceptos, por ejemplo, comprender que la democracia promueve la participación ciudadana. Cada uno de estos tipos de aprendizaje es útil en contextos diferentes y un buen docente sabe cuándo y cómo aplicarlos. Ahora revisemos qué son las teorías del aprendizaje. Estas son marcos conceptuales que buscan comprender e identificar los procesos de adquisición de conocimiento. Su propósito principal es describir métodos para que la instrucción sea más efectiva, así lo señala Gallardo y Camacho. Entre los enfoques más relevantes están el conductual, que se centra en estímulos y respuestas y refuerzos, y el cognitivo, que estudia procesos mentales como la memoria y la motivación. Chung añade que estas teorías explican cómo influyen los factores ambientales y los procesos mentales en el aprendizaje. Ahora revisemos cuál es la importancia que tienen las teorías del aprendizaje en los entornos educativos. En el ámbito del diseño podemos verificar que estos guían el diseño de métodos y estrategias efectivas. Además, identifican métodos adecuados para cada situación,
permiten adaptar la instrucción a diferentes contextos y necesidades, establecen principios que optimizan el proceso de enseñanza y permiten crear sistemas de instrucción coherente y efectivos. Por otro lado, en la práctica docente, las teorías del aprendizaje proporcionan un marco de referencia para la toma de decisiones educativas informadas, ofrecen marcos para la toma de decisiones pedagógicas, facilitan la creación de ambientes de aprendizaje efectivos, ayudan a comprender los procesos cognitivos de los estudiantes y promueven una práctica docente reflexiva y fundamentada. Todo esto contribuye a una enseñanza más consciente y adaptada a las necesidades de los estudiantes. Para finalizar, podemos concluir que las teorías del aprendizaje son ese puente entre la investigación y la aplicación práctica, ya que favorecen significativamente la labor docente y la calidad de la formación estudiantil. Además que permiten superar la improvisación en el aula, ya que se pueden diseñar métodos más efectivos y atender a la diversidad estudiantil que tenemos en nuestras aulas. Además, para la formación docente de los estudiantes nos permite comprender estos mecanismos que crean entornos que no solo transmiten contenido, sino que promueven un aprendizaje duradero, significativo y autorregulado. En esencia, pues las teorías del aprendizaje aseguran que la enseñanza se adapte a cómo y por qué el estudiante aprende, potenciando así su desarrollo integral. Muchas gracias. Estas son las referencias.